Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estamos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, desentrañar los misterios que rodean a nuestras figuras públicas favoritas y sobre todo, para traerles la información más veraz y directa posible. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando en redes sociales y entre muchos de ustedes, nuestros queridos seguidores, la separación de Kerem y Hande. Si han leído bien, vamos a hablar de Kerem y Hande y de lo que creemos que está detrás de su ruptura, de esa decisión que, según parece, fue por su propio bien. Sé que esta noticia ha sido un golpe para muchos de sus fanáticos, y es completamente comprensible. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su química en pantalla, que trascendió a la vida real, cautivó a millones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las historias detrás de las cámaras son a menudo mucho más complejas de lo que imaginamos. Por eso en este vídeo no solo vamos a repasar lo que se ha dicho, sino que vamos a intentar ir un poco más allá, analizando las posibles razones, los rumores y sobre todo, buscando una perspectiva que nos ayude a entender esta decisión desde un punto de vista más maduro y, como dice el título, por su propio bien. Antes de zambullirnos de lleno en esta historia, les recuerdo a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Dicho esto, empecemos a desgranar el misterio de Kerem y Hande. Cuando hablamos de Kerem y Hande, es inevitable recordar el fenómeno que significaron juntos. Su romance nació o al menos se hizo público durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. La conexión entre ellos era palpable y los fanáticos rápidamente los adoptaron como la pareja perfecta. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de montaje de fotos y vídeos, y de un deseo colectivo de que su amor traspasara la pantalla para siempre. Y en efecto pareció que así sería. Durante un tiempo disfrutamos de verlos juntos, compartir momentos y hasta apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales. Parecía un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Sin embargo, como en toda historia, llegaron los giros inesperados. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a filtrarse sutilmente. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros y algunas preguntas en redes sociales. Los fanáticos más atentos notaron que pasaban menos tiempo juntos en público, que sus interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, y que las preguntas sobre su relación empezaban a tener respuestas un tanto evasivas. Es importante recordar que ser una pareja de celebridades conlleva una presión inmensa. Cada paso, cada comentario, cada ausencia se convierte en noticia. La vida privada se expone a la luz pública de manera constante y eso, para cualquier relación, puede ser un desafío monumental. Imaginen tener que navegar el amor y la intimidad mientras miles, o incluso millones, de ojos están puestos en ustedes, analizando cada gesto, cada palabra, esperando la próxima foto juntos. Una de las teorías más fuertes que surgieron y que, francamente, tiene mucho sentido, es la del desgaste. Las relaciones en la industria del entretenimiento a menudo se enfrentan a agendas apretadas, largos periodos de separación debido a filmaciones en diferentes lugares y la constante exposición a la presión mediática. Kerem y Hande, ambos actores en ascenso y con carreras muy demandantes, probablemente se vieron sometidos a un estrés considerable. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad juntos pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos de una relación. Es posible que, a pesar de su amor y cariño mutuo, la logística de sus carreras se haya vuelto insostenible para mantener viva la chispa y la armonía en su vida personal. Otro factor que muchos han mencionado es la diferencia en sus trayectorias profesionales y sus aspiraciones. Si bien ambos son actores talentosos, es posible que en algún momento hayan tenido visiones distintas sobre el futuro de sus carreras. Quizás uno buscaba enfocarse más en proyectos internacionales, mientras que el otro prefería consolidarse en Turquía. O tal vez simplemente sintieron que necesitaban un tiempo para concentrarse plenamente en sus proyectos individuales, sin la distracción o la presión adicional de una relación pública. Y no podemos ignorar el papel de los rumores y la especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se alimentan de chismes, y esto puede ser increíblemente perjudicial para una pareja. Incluso si intentan mantener su relación en privado,
la constante atención y los rumores infundados pueden crear un ambiente de desconfianza e inseguridad. Es posible que en algún momento, la presión externa haya comenzado a afectar su relación de una manera que no pudieron controlar. Ahora hablemos de lo que significa esa frase clave, por su propio bien. Esta expresión sugiere que a pesar del dolor o la decepción que pudo haber causado su separación, fue una decisión tomada con la intención de mejorar sus vidas individuales. Quizás se dieron cuenta de que, como pareja, estaban en un punto donde su crecimiento personal se estaba viendo limitado, o donde la infelicidad se estaba volviendo más recurrente que la alegría. En el mundo de las celebridades, a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es reconocer que una relación, por muy querida que sea, ya no está funcionando y que seguir adelante, aunque sea doloroso, es la opción más saludable para ambos. Puede ser que Kerem y Andy hayan llegado a esta conclusión después de muchas conversaciones, de reflexiones profundas sobre lo que querían para sus vidas. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Andy son personas con sentimientos, con sueños y con necesidades. Y al igual que cualquier otra pareja, tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida personal que consideren mejores para su bienestar. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de satisfacer las expectativas de los fanáticos, puede ser abrumadora. A veces liberarse de esa presión, aunque signifique poner fin a una relación querida, puede ser un acto de autocuidado y de valentía. Consideremos también la posibilidad de que hayan terminado en buenos términos. Muchas rupturas de celebridades son presentadas como un final amistoso, y aunque a veces esto puede ser una fachada, en otros casos es la realidad. Quizás reconocieron que como pareja ya no encajaban, pero que el respeto y el cariño mutuo persistían. Esto les permitiría seguir apoyándose profesionalmente y mantener un grado de amistad, lo cual, en el círculo tan pequeño del espectáculo, puede ser muy valioso. Los medios a menudo buscan el drama, la catástrofe, la pelea épica. Pero la realidad, la mayoría de las veces, es mucho más sutil y a veces incluso más triste. Una ruptura puede ser simplemente el resultado de que dos personas, que se quisieron mucho, simplemente crecieron en direcciones diferentes o se dieron cuenta de que sus caminos de vida ya no eran compatibles. Y tomar esa decisión, aunque duela, puede ser el acto de amor propio más importante que puedan realizar. Pensemos en esto como una etapa que ha concluido. Cada relación, cada experiencia, nos moldea y nos enseña algo. Si Kerem y Andy llegaron a la conclusión de que su relación había cumplido su ciclo y que seguir adelante juntos ya no les beneficiaba, entonces, en cierto sentido, están tomando el control de sus vidas y buscando su propia felicidad. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar, incluso si nos duele como fanáticos. La cultura de las celebridades a menudo nos hace sentir que somos parte de sus vidas, que tenemos derecho a saberlo todo, a opinar, a juzgar. Pero es fundamental recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus propias luchas, sus alegrías y sus tristezas. Y su vida privada hasta cierto punto debe ser eso, privada. En definitiva, la ruptura de Kerem y Andy vista desde esta perspectiva, puede interpretarse como un acto de madurez. Es la decisión de priorizar su propio bienestar, su crecimiento personal y su felicidad individual. Es reconocer que a veces el camino correcto es el más difícil, y que decir adiós puede ser la forma más profunda de decirse te quiero a uno mismo. Por supuesto, siempre habrá especulaciones y teorías. Los fanáticos son apasionados, y es natural que deseen respuestas. Pero creo que con el tiempo veremos cómo esta separación les ha permitido a ambos enfocarse en sus carreras, en sus proyectos, y quizás en encontrar un camino más alineado con sus aspiraciones personales. Y eso sinceramente es algo digno de celebrar, aunque sea desde la distancia. Llegando al final de este vídeo, hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Kerem y Andy, desde el desgaste inherente a sus carreras y la presión mediática, hasta la posibilidad de una decisión mutua y madura tomada por su propio bien. Hemos intentado ofrecer una perspectiva que vaya más allá del chisme superficial y que se centre en el bienestar individual de ambos. Hemos analizado cómo en el complejo mundo del espectáculo, a veces, las separaciones son necesarias para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado informativo y que les haya dado una nueva forma de ver esta situación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten estas ideas?
¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado con Kerem y Hande? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca a Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.